Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos, que nos están viendo a través de esta transmisión desde casa. Reciban un cordial saludo y que la bendición de Dios sea abundantemente derramada sobre sus vidas y sobre sus familias. En esta ocasión, a un servidor le corresponde impartir la enseñanza para matrimonios, que lleva como tema resultados de un matrimonio unido, como ya se ha estado considerando los domingos anteriores. El día de hoy hablaremos del siguiente subtema: crecimiento espiritual. Para ello, les invito respetuosamente que, estando en pie y tomando las Sagradas Escrituras, leamos en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en su capítulo 4, de los versículos 1 al 6, y por separado el versículo 13. Si ustedes lo tienen, vamos a considerar esta parte escritural que a la letra dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Oremos a Dios pidiendo su bendición para esta enseñanza. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, estamos en esta mañana, Señor, delante de tu presencia, dándote muchas gracias por la bendición que nos das de estar nuevamente aquí reunidos para recibir la enseñanza de tu palabra, Dios. Te pedimos que tú nos enseñes, que tú nos hables, que tú nos muestres tu palabra, Señor, para así practicarla, vivirla, obedecerla, Señor. Te ruego tomes nuestra vida en tus manos. Delante de ti está cada matrimonio, Señor, que está viendo esta transmisión, esta enseñanza, Padre. Te ruego también tomes mi vida en tus manos y me ayudes. Me uses, Padre eterno, Señor santo, para la gloria de tu nombre. Cuando creo, Padre eterno, que así lo haces y harás aún mucho más de lo que no he alcanzado a pedirte, por Jesucristo, tu Hijo amado, te doy las gracias. Aleluya. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, con la ayuda del Señor. Si yo planto una semillita en la tierra, ¿cuál será el resultado? Creo que sin duda todos sabemos cuál es el resultado. Bueno, es que de esa semillita que se planta en la tierra va a brotar una plantita. Y si a esa plantita le damos el cuidado necesario, pues esa plantita va a crecer. Y no solamente va a crecer, va a dar fruto. Esos serían los resultados de plantar una semillita en la tierra. De la misma manera, hablando en el matrimonio, pero no hablamos de cualquier matrimonio, sino de un matrimonio cristiano, de un matrimonio que vive en armonía, de un matrimonio que vive en unidad. Sin duda, tiene grandes resultados. Resultados de un matrimonio unido. ¿Cuál será ese resultado? Bueno, ya lo dijimos: crecimiento espiritual.
Y es aquí donde dimos lectura en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que nos dice la bendita palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. El apóstol San Pablo exhortaba a los hermanos en Éfeso a que anduvieran como es digno. Cuando nos dice aquí la palabra de Dios que andéis, nos está hablando de un comportamiento, de una manera de conducirse. ¿Y cómo debe de ser la manera de comportarse y de conducirse de un matrimonio cristiano? Bueno, dice, como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, nos dice la palabra del Señor. Así debe de ser el comportamiento, el andar de un matrimonio cristiano, con toda humildad y mansedumbre. La humildad y la mansedumbre son dos características muy importantes que nos enseña el Señor Jesucristo que debemos de imitar de Él. La palabra del Señor nos dice que Cristo precisamente dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí nos dice que debemos de andar, dice, con toda humildad y mansedumbre. Pero no solamente eso, también nos dice con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Si hay algo, hermanos, que existe en el matrimonio, debe de haber y debe de ser la armonía, la convivencia, el convivir y el estar en unidad. ¿Y cómo debe de practicarse, de vivirse eso? Con paciencia, soportándonos, dice, los unos a los otros en amor. Qué importante es cuando en el matrimonio hay amor. Cuando hay amor, hay armonía, hay convivencia, todo marcha bien. Nos dice también solícitos. ¿Cómo debe de ser el comportamiento en el matrimonio? Dice solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Nuestro tema: resultados de un matrimonio unido. Y es así como nos enseña, nos dice el Señor a través de su palabra, que debemos de estar solícitos a guardar precisamente, dice, esa unidad, a guardar esa unidad en el espíritu, dice, en el vínculo de la paz. Nos habla aquí la palabra de Dios de esa unidad, un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y en todos vosotros. Esto nos habla, hermanos, de una unidad dentro del matrimonio. Nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Qué bendición, hermanos, es cuando un matrimonio practica la unidad en Cristo, practica la unidad conforme a lo que nos enseña la palabra del Señor. Y cuando esto así se practica en el matrimonio, hay un resultado. ¿Y cuál es ese resultado? Pues que hay crecimiento espiritual. Veamos lo que nos enseña la palabra del Señor a través de Efesios capítulo 4, versículo 15, que dice lo siguiente: antes, siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. ¿Cuál es el resultado de un crecimiento, de un matrimonio unido? Que hay crecimiento. Y ese crecimiento se da, ese crecimiento existe cuando Cristo gobierna en el matrimonio. Cuando Cristo es el que gobierna en ese matrimonio, habrá crecimiento espiritual. Se ha llegado a decir que dentro del matrimonio el varón dice: yo soy el que gobierno en el matrimonio. Pero la mujer no se queda atrás y dice a la esposa: no, yo soy la que gobierna en el matrimonio. Pues déjeme decirle que la palabra del Señor nos enseña que el que debe de gobernar en el matrimonio es Cristo, pues Él es la cabeza. Aquí donde dimos lectura dice: antes siguiendo la verdad en amor. Todos nosotros sabemos a quién estamos siguiendo. Dice el Señor que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Siguiendo, dice, antes siguiendo la verdad. Esa verdad es Jesucristo. En amor, dice, cuando en el matrimonio el esposo y la esposa están siguiendo a Cristo en el amor de Cristo, dice que va a haber crecimiento, creciendo en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. Cuando nos habla aquí que Cristo es la cabeza, nos está hablando del gobierno de Cristo en el hogar, del gobierno de Cristo en el matrimonio. En esta misma carta a los Efesios lo vuelve a mencionar el apóstol San Pablo en el capítulo 5 de los versículos 21 en adelante. Nos dice: sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Esto es lo que debe de haber en el matrimonio: sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Aquí nos habla de la unidad, del matrimonio, siendo la cabeza Cristo, estando todos sujetos, nos dice la palabra del Señor, los unos a los otros en el temor de Dios. Cuando el esposo se sujeta a Cristo, la esposa se sujeta al esposo. Y hay este orden, y hay esta unidad, y hay esta armonía, y hay crecimiento dentro de lo que es el matrimonio, hermanos. Por eso, el resultado de un matrimonio unido es crecimiento espiritual. Pero este crecimiento solamente ocurre o viene cuando dejamos que Cristo gobierne en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Veamos lo siguiente. En la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, en su capítulo 1,
en el versículo 10, nos dice la palabra del Señor lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Resultados de un matrimonio unido es crecimiento espiritual. Pero ese crecimiento espiritual, ya lo vimos, viene cuando dejamos que Cristo gobierne. Pero también cuando aprendemos y venimos al conocimiento de Dios. Mientras más uno conoce a Dios, más le obedece. Hay matrimonios que apenas empiezan en el camino de Dios, en el conocimiento de Dios. Y conforme se va conociendo más de Dios, más le obedece uno a Dios. Más se enamora uno de Dios. Más quiere uno agradar a Dios. Ese es el deseo, ¿verdad? Cuando uno tiene el conocimiento de Dios, dice: bueno, ya no quiero agradarme a mí mismo. Ahora quiero agradar a Dios. Ahora quiero hacer la voluntad de Dios. Para que andéis, dice el apóstol San Pablo a los colosenses, para que andéis como es digno del Señor. Nuevamente nos vuelve a mencionar la palabra del Señor, para que andéis. Ese comportamiento, esa manera de conducirse en el matrimonio cristiano, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Es nuestro deseo, hermanos, agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a nuestro Señor Jesucristo. Debe de ser el deseo del esposo, debe de ser el deseo de la esposa, agradar al Señor, agradándole en todo, dice. Y cuando uno busca agradar a Dios, dice, da fruto, fructificando en toda buena obra. Fructificando. Ese matrimonio no solamente está creciendo, no solamente va en crecimiento, sino que fructifica en amor. Ese matrimonio vive en amor, vive en unidad, vive en mansedumbre, vive en humildad, vive en amor, practica el amor. Nos dice la palabra del Señor: fructificando en todo, en toda buena obra, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. La palabra del Señor nos enseña que debemos de crecer en Dios, en el conocimiento de Dios. Y ya lo dije, cuando uno en un matrimonio, ambos están creciendo en el conocimiento de Dios, pues uno ama cada vez, se enamora cada vez más del Señor, busca hacer su voluntad, busca agradar a Dios. Ya no nos agradamos, ya no busco agradarme a mí mismo o hacer lo que yo hacía antes, sino ahora que tengo el conocimiento de Dios y el Señor me dice que debo de amar a mi esposa, como ya lo vimos en el punto anterior. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ha crecido en el conocimiento de Dios y ahora sabe que debe de amar a su mujer. Las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Está aprendiendo el conocimiento de Dios, está creciendo en el conocimiento de Dios y obedece la palabra de Dios, obedece al Señor. Busca agradar y hacer la voluntad de Cristo. Busca hacer la voluntad del Señor. Tanto el esposo como la esposa dentro del matrimonio, ¿verdad?, están en esa unidad. No solamente uno dice, bueno, pues yo voy a obedecer a Dios, y la mujer dice, no, yo no obedezco. Ya no habría unidad.
O viceversa, ¿no? Que la esposa dice, no, yo sí me voy a sujetar a Dios, yo sí voy a obedecer a Dios. Y el esposo dice, no, yo no. Entonces ya no habría unidad. Pero qué bonito es cuando, y por supuesto no había crecimiento, pero cuando ambos en el matrimonio que está unido, ambos están caminando, andan en el camino de Dios, como nos dice la palabra de Dios, para que andéis en ese comportamiento, en esa manera de ser, en esa manera de vivir, en el camino de Dios, para que andéis como es digno, agradándole en todo. Es nuestro deseo agradar ahora a Dios, agradar al Señor en todo, y dice, y dando fruto en toda buena obra. En toda buena obra. Buscan al Señor juntos, oran a Dios juntos, van a la casa de Dios juntos, alaban el nombre de Dios juntos, leen la Biblia juntos, buscan a Dios juntos. Esto dará crecimiento espiritual en el matrimonio, fortalecerá el matrimonio, dará fruto en el matrimonio, pero siempre y cuando crezcan en el conocimiento de Dios. Debe de haber ese crecimiento cada día más de Dios, y para crecer en el conocimiento de Dios, pues hay que buscar cada día a Dios. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que obedecer cada día al Señor y hacer su voluntad. Y entonces habrá un crecimiento espiritual en el Señor. Vamos a considerar también lo que nos dice en Primera de San Pedro, en su capítulo 2, Primera de San Pedro, en su capítulo 2, versículos 1 al 4, con la ayuda del Señor. ¿Qué nos dice? De la siguiente manera. Primera de San Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice, gloria al Señor. Dice de la siguiente manera: desead, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimiento y envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegados, piedra viva, reprobada cierta de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Qué bendita palabra, qué hermosa palabra nos enseña el Señor. Dice la palabra del Señor acerca de ese crecimiento espiritual que debe de haber en un matrimonio unido. Se debe, dice, de dejar toda malicia, todo engaño, todo fingimiento, toda envidia, todas las detracciones. Nos dice el Señor en su palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora que el matrimonio está unido a Dios, vive en unidad, vive en armonía, vive en amor,
Hay ese crecimiento espiritual y se ha dejado, dice, toda malicia. Ya no hay maldad. Ya no hay malicia en el matrimonio, no debe de haberlo. ¿Sí? Dejando, dice, toda malicia. El esposo ya no siente hacer daño, ya no hace mal. Si antes golpeaba a su esposa, ya no la golpea, ya no la trata mal, sino ahora la ama, ahora la procura. Lo mismo la esposa busca amar a su esposo. Antes había insultos, antes había ofensas, antes había quizás golpes dentro del matrimonio, y lejos de edificar y de crecer, se estaba destruyendo ese matrimonio. Pero ahora en Cristo, ahora ese matrimonio que vive en unidad, ahora ese matrimonio que ha dejado que Cristo esté gobernando su hogar, ahora ese matrimonio que ha crecido en el conocimiento de Dios, ha dejado toda malicia. Y no solamente toda malicia, dice todo engaño. Lo que ha provocado que muchos matrimonios se deshagan, se derrumben, se desintegren, ha sido el engaño. Cuando el esposo engaña a la esposa o viceversa, ¿qué provoca eso? Que se desintegre ese matrimonio, que se derrumbe ese matrimonio. Pero ahora en Cristo, dice, no hay engaño. Se ha dejado todo eso, toda malicia, todo engaño, todo fingimiento. Antes se fingía amar. Era solamente apariencia, era solamente fingimiento. Que vean los demás que nos amamos. Allá afuera en la calle con los familiares, con los vecinos, sí, tomados de la mano, sonrientes, fingimiento. Pero adentro de la casa, peleas, discusiones, agresiones. Eso era antes, ¿verdad? Eso ocurría antes. Pero ahora se ha dejado todo fingimiento. Ahora todo es genuino. Porque donde está Dios, donde hay amor, donde gobierna Cristo, donde existe el conocimiento del Señor, entonces todo es verdad. Ya no se finge, no se tiene por qué fingir. ¿Sí? Dejando todo fingimiento, envidias. Oh, qué destrucción trae la envidia dentro de un matrimonio. Cuando en un matrimonio hay envidias, ¿sí? Esto causa destrucción. Esto viene a destruir matrimonios. Porque no hay ese crecimiento en el esposo, en la esposa. Uno avanza más, otro avanza más, y hay envidias a veces dentro del matrimonio. Pero todo esto ha quedado atrás. Todo esto se ha dejado porque ahora Cristo gobierna. Ahora estamos en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Toda envidia, todas las detracciones, todo eso ha quedado en el pasado. Por eso mencioné esta parte escritural, este versículo que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual.
¿Cuál es esa leche espiritual? Es la palabra bendita de Dios. Ahora en el matrimonio, la norma de fe y conducta es la Biblia. Es la palabra bendita de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Hay crecimiento espiritual en el matrimonio que vive, que practica, que obedece la palabra bendita de Dios, que ahora su norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Hay crecimiento, dice, para que por ella crezcáis en salud, saludablemente. Hay un crecimiento en el matrimonio. ¡Qué bendición! Siempre habéis gustado que el Señor es benigno. Oh, hermanos, Dios es bueno. El Señor ha sido benigno con cada matrimonio, con cada uno de nosotros ha sido benigno. Hemos probado, dice, hemos gustado que el Señor es benigno. Aleluya. ¿Ha sido bueno Dios en su matrimonio? ¿Ha sido Dios bueno en nuestro matrimonio? Claro que sí, hermanos, porque hemos dejado que el Señor tome el control, sea la cabeza. Hemos aprendido del conocimiento de Dios y queremos agradar a Dios y fructificar para toda buena obra. Nos dice la palabra de Dios, al cual allegados, piedras vivas, piedra viva, dice, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Nos allegamos a Cristo, hermanos. Cada día, ese matrimonio que vive en armonía, que vive en unidad en Cristo, cada día nos allegamos al Señor. Cada día nos acercamos a Cristo, al cual allegados, piedra viva. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Sed edificados. Sabemos quién es nuestro fundamento, quién es la roca sobre la cual está fundada su matrimonio. Es Cristo. Vosotros también como piedras vivas sed edificados. ¿En quién, hermanos, estamos edificados? En Cristo. Ya lo dijo el Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y esa roca es Cristo. Edificados una casa espiritual, crecimiento espiritual, una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Qué bendición que ahora se presente el matrimonio para ofrecerle al Señor, dice, sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Qué bendición, qué bendición. Cuando un matrimonio unido hay ese crecimiento espiritual, porque ahora están obedeciendo, ahora están cumpliendo, ahora aman y obedecen la palabra del Señor, la palabra de Dios. Pues cuando esto así sucede, cuando esto así se practica, hay crecimiento espiritual. Por eso, hoy hemos considerado los resultados de un matrimonio unido. Es crecimiento espiritual. Y ese crecimiento viene cuando deja que sea Cristo el que gobierne su matrimonio. Ese crecimiento espiritual viene en el matrimonio cuando se
tiene el conocimiento de Dios. Cuando se aprende y se ama cada día más a Dios. Cuando obedece. Cuando uno desea, dice, como niño recién nacido, la leche espiritual para que por ella crezcáis en salud. Y esa leche espiritual es la palabra bendita de Dios, la palabra del Señor. Cuando uno ama, obedece, cumple la palabra de Dios, habrá crecimiento espiritual en el matrimonio. Vamos a hacer una oración en esta ocasión por todos los matrimonios para que esta palabra corra y sea glorificada en cada vida y en cada corazón. Oremos. Padre eterno, Dios de amor y misericordia, gracias te damos por tu palabra, Señor, que nos has enseñado en esta mañana. Hemos aprendido los resultados de un matrimonio unido. Es el crecimiento espiritual. Es el crecimiento espiritual. Pero ese crecimiento solamente viene cuando Cristo gobierna, cuando Cristo es la cabeza en el matrimonio. Ese crecimiento espiritual en el matrimonio sucede cuando aprendemos más de ti, cuando venimos al conocimiento de Dios. Ese crecimiento espiritual viene cuando amamos, cuando obedecemos, cuando practicamos y ponemos por obra tu palabra. Ayuda a cada matrimonio, bendice a cada matrimonio, que vivan en armonía, que vivan en unidad, que vivan en amor. Padre eterno, Señor Santo, bendice cada matrimonio y únelos cada día más en ti, Señor, y que haya ese crecimiento espiritual en cada uno de tus hijos. Creo, Dios, que así lo haces y que harás aún mucho más de lo que no he alcanzado a pedirte. Te doy las gracias por el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.